Por lo tanto, nosotros debemos considerar y tener en cuenta lo siguiente. Bien. Esta unidad es una unidad estructural, funcional y de origen. ¿Por qué estructural? Decimos que es una función estructural porque todo ser vivo está constituido por una célula. Desde la bacteria más pequeña, más diminuta, hasta el organismo más complejo y más grande que existe en el mundo, en el mar, por ejemplo, que es la ballena azul, todos los seres vivos están constituidos por células, que pueden ser de manera individual, como en el caso de la bacteria, una única célula constituye la bacteria, o así organismos más complejos, como los seres humanos, las ballenas, que son gigantescas. Nosotros estamos constituidos por conjuntos de células asociados, que trabajan al mismo tiempo, dándonos una unidad funcional, una unidad estructural, constituyendo cada una de las partes de nuestro cuerpo. También es una unidad funcional, ¿por qué? Porque todas las células cumplen funciones vitales. Cumplen una función de crecimiento, de desarrollo, de reproducción, y también cumplen funciones específicas como son la respiración, la transformación de nutrientes y la producción de desechos. Todas las células cumplen esas mismas funciones que se las denomina funciones vitales. Y por último, es una unidad de origen. ¿Qué quiere decir esto? Que toda célula va a dar origen a otra célula, similar a la progenitora. Si, por ejemplo, una célula epitelial, una célula de la piel, se reproduce, dará origen a otra célula similar que va a cumplir la misma función. Este es el concepto general de célula. Ahora, las células van a ser de diferentes tamaños y se va a medir de manera microscópica. Por lo tanto, se denomina que una célula va a tener desde 1 micrón hasta 10 micrones. Y hay células aún más pequeñas, de 0,5 micrones, 0,3 micrones. Una micra equivale a 0,0000 milímetros, o sea, 1000 milímetros menos de 1 milímetro. Entonces, ese es el tamaño de una célula. Ahora, ¿cuáles son las funciones vitales de las células? Bien, las funciones vitales, como les decía, era la de respirar, transformar nutrientes, producir desechos, pero a la vez de reproducirse, dar origen a nuevas células, regenerar tejidos y por lo tanto contribuir con el crecimiento y el desarrollo de los individuos del ser vivo. ¿Qué partes reconocemos principalmente de la célula? Bien, para que ustedes tengan un concepto claro, en la página 18 y 19 del cuadernillo, vamos a poder comprender que en una célula se reconocen 3 partes principales. Una célula eucariota estamos hablando. ¿Cuáles son estas 3 partes principales? Bien, la membrana celular, que es la que envuelve y identifica el límite y la forma de la célula. Un citoplasma, que es una sustancia gelificante, un gel, podemos decir, plasmogel también se lo llama, que constituye el interior de la célula. Un fluido interno que tiene la célula y que le permite dar turgencia y mantener su forma. Y por último, un núcleo en el área central, por lo general, en la célula. Ese núcleo va a contener el ADN o material genético, aquello que va a transmitir los caracteres fundamentales, los caracteres básicos de la célula de generación en generación. Bien. ¿Cómo está constituido esta membrana? La membrana plasmática. La membrana plasmática es una membrana semipermeable. ¿Qué quiere decir esto? Va a permitir el pasaje de sustancias cuando la célula necesite absorber ciertas sustancias del medio externo. Esta semipermeabilidad se la da
la estructura, la composición química con la cual está formada esta membrana celular. ¿Cuál es la composición química? Bien, están formadas principalmente por proteínas y por lípidos. Una membrana proteica y una bicapa lipídica, o sea, una doble capa de lípidos. Esta doble capa de lípidos le da el aspecto impermeable, entre comillas, pero las estructuras proteicas, llamadas carriers, lo que van a hacer es permitir el pasaje de sustancias a través de la membrana. Este pasaje de las sustancias pueden ser activos o pasivos, con gasto de energía en el caso de un pasaje activo de sustancias en contra del gradiente de concentración y un pasaje pasivo cuando no hay gasto de energía y es a favor del gradiente de concentración. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la célula contiene una cantidad necesaria o suficiente en el interior de una sustancia determinada, pero necesita absorber más, lo hace con gasto de energía, permitiendo que pase a través de la membrana la sustancia que está requiriendo, aunque tenga abundancia en el interior y haya poco en el exterior. En cambio, a favor del gradiente de concentración por una cuestión de ósmosis o de diferencia de presión, es cuando hay poca sustancia en el interior y mucha en el exterior, por lo tanto se filtra, podemos decir entre comillas, la sustancia que está en el exterior hacia el interior y allí no hay gasto de energía, por lo tanto estamos hablando de un pasaje a través de la membrana sin gasto de energía. Esto le va a dar a la membrana celular la posibilidad de regular y de cumplir una función de intercambio de sustancias de manera, podemos decir, voluntaria y no voluntaria. ¿Qué vamos a encontrar en el interior de la célula? El citoplasma. Dentro de este citoplasma, que va a tener un aspecto gelatinoso, se van a distribuir en todo el interior celular, como pueden ver en la figura en la figura de la página 19, todas las organelas, o sea, pequeños orgánulos que van a cumplir funciones específicas respecto de las funciones vitales de la célula. Estos orgánulos pueden ser la mitocondria, puede ser el retículo endoplasmático, puede ser el ribosoma, la vacuola, etc. Diferentes orgánulos u organelas que ustedes pueden encontrar en la página 19 del cuadernillo cuáles son sus funciones básicas para tener una noción de esto. Estos organelos intervienen en la respiración celular, en la producción de desechos, en el transporte de sustancias en el interior de la célula, en la producción de proteínas al momento de la replicación celular, cuando se debe duplicar el ADN para dar origen a una nueva célula, en la reserva de sustancias, como es el caso de las vacuolas. Entonces, cada una de estas organelas cumple una función específica que les recomiendo lo lean y puedan comprenderlo porque está clarísimo dentro del apunte. Luego tenemos el núcleo celular, mayormente ubicado en la región central del citoplasma del cuerpo celular, y allí en su interior vamos a encontrar dentro de ese núcleo el material genético. El material genético que va a estar constituido por el ADN, el ácido desoxirribonucleico, que es una sustancia química donde van a estar los nucleótidos que van a constituir los genes que se van a transmitir de generación en generación, identificando primeramente las funciones de esa célula, la función que debe cumplir en su interior, o sea, las funciones vitales, regulando y controlando las funciones vitales de esa célula, y también el conjunto de células cuando se asocian deben cumplir funciones de asociación. ¿Qué es esto? Darle una función, un sentido al conjunto que constituye un tejido. Eso también lo van a encontrar en la página número 18 del cuadernillo para que ustedes puedan entenderlo. Existen diferentes funciones celulares. Ustedes van a poder comprender cada una de estas a partir de la página 20, pero me gustaría primero centrarme en la función de la respiración celular.
Cuando nosotros veamos en el sistema respiratorio lo que es el intercambio de gases, porque así es como se lo denomina la función que cumplen los pulmones de absorción de los gases del exterior y permitir la hematosis, que es el pasaje del oxígeno a través de la membrana celular, de los vasos que rodean, de los capilares que rodean a los alvéolos, esa hematosis nosotros la vamos a denominar intercambio gaseoso y no respiración, porque el concepto de respiración va a estar fundamentado en la función que realiza la célula, principalmente en su mitocondria. ¿Qué es la respiración celular? Bien, es la transformación del oxígeno, el dióxido de carbono y de otros elementos cuando estos se transforman y se combinan entre sí, liberando energía y produciendo desechos de diferentes tipos. Es cuando la célula toma el oxígeno que viene de la sangre y otros componentes, principalmente azúcares y dióxido de carbono, y dan origen a la energía que se libera en el interior celular para que nosotros podamos tener la función o podamos cumplir nuestras funciones vitales. Entonces, y todas las células de nuestro cuerpo, los tejidos, puedan estar funcionando y trabajando correctamente, coordinadamente. Eso lo van a encontrar claramente descrito y de una manera muy simple en el apunte, en el cuadernillo que hemos preparado para ustedes. Entonces, respiración celular podemos simplificarlo en la transformación de oxígeno y otras sustancias en energía y desecho. Que esos desechos van a ser transportados por la sangre hacia los riñones y van a ser eliminados en forma de urea y otras sustancias iónicas. Cuando veamos composición de la orina vamos a asociar con estos conceptos. Y también, por supuesto, el dióxido de carbono que va a estar liberándose y va a ser necesario ser liberado a través del intercambio gaseoso en el área pulmonar. Bien, no vamos a entrar a ver todo lo que es el tema de la reproducción celular, pero ustedes la pueden ver clarísimamente en la página 22 del apunte, donde la reproducción celular se va a dar por un proceso llamado mitosis. La mitosis va a dar la posibilidad de que una célula madre se duplique, dando origen a dos células hijas similares a la progenitora. Le estoy dando un concepto general de lo que es el concepto de mitosis o reproducción celular. Esto en el caso de la mitosis. ¿Está? Luego hay otro proceso llamado meiosis, que es más complejo, pero que no está en nosotros el estudiarlo porque no es tema de este año ni de esta materia. Y luego encontramos los cromosomas. ¿Qué son los cromosomas? Bien, los cromosomas es el material genético que va a estar agrupado en 23 pares, que es el código genético de cada uno de nosotros los seres vivos. En el caso de los humanos son 23 pares. Otros seres vivos tienen otra cantidad de cromosomas. Por lo tanto, en esos 23 pares de cromosomas van a estar todas nuestras características, las cuales nos hacen únicos, indivisibles y personales. En esos cromosomas va a estar la herencia genética recibida de nuestros ancestros, de nuestros padres, de nuestros abuelos y de nuestros tatarabuelos hasta la cuarta generación. Por lo tanto, rasgos físicos externos llamados fenotipos, nuestro fenotipo, que es lo que nosotros mostramos y expresamos y se puede observar a simple vista, están determinados por los genes, por ese material genético agrupado en 23 cromosomas y que van a dar estas características. Ahora, nosotros tenemos una infinidad de características y de cosas que podemos ver, leer, investigar respecto de la célula. Pero, ¿cuál es el punto más importante? La respiración celular, la función del núcleo, la del citoplasma y la de la membrana celular. Esto a mí me va a permitir identificar que las células eucariotas en los seres humanos se van a agrupar dando origen a tres estructuras fundamentales: tejidos, órganos y sistemas de órganos. Los tejidos
se van a clasificar y van a cumplir funciones determinadas. Por ejemplo, el tejido epitelial, que es el que constituye la piel, la dermis, la epidermis y la subdermis, todas estas son células similares asociadas con funciones específicas, desde lo más profundo de la epidermis de la dermis hacia lo más externo y superficial de la epidermis. Ahora, los tejidos también pueden ser como el tejido conectivo, que va a cumplir una función de protección y recubrimiento de los órganos para que estos puedan estar ubicados en su lugar normal, en su ubicación específica. El tejido conectivo está constituido principalmente por células especializadas, separadas, se llaman células intercalares porque hay abundancia de material de material intercelular, pero a la vez hay tejido conectivo. ¿Qué es esto? Un tejido elástico formado por elastina, una sustancia química que le va a dar esa posibilidad de que los órganos puedan moverse levemente para ubicarse, y cada vez que nosotros nos movemos, nos trasladamos, los órganos en nuestro interior se van acomodando de acuerdo a la postura que vamos dándole a nuestro cuerpo. A su vez, vamos a encontrar tejidos como el adiposo, el cartilaginoso, el óseo, el hematopoyético. Esos tejidos van a tener características específicas. Después vamos a ir desarrollando cada uno de estos. Por ejemplo, para que nos quede claro, lo primero que nosotros vamos a ver es el tejido hematopoyético, el que va a constituir los elementos y los componentes de la sangre, que es un tejido fluido que debe estar contenido dentro de los vasos sanguíneos. Si no, no cumple ninguna función de ser, se desparramaría, porque es un tejido prácticamente líquido. Ahora, otro tejido que debemos considerar y que vamos a ver también en este año, en los cuatrimestres próximos, es el tejido muscular, que se va a clasificar en 3 tipos diferentes: tejido muscular liso, tejido muscular estriado y tejido muscular cardíaco. Cada uno de ellos va a estar determinado por la cantidad de fibras de colágeno y elastina que lo van a constituir, porque eso le va a permitir dar mayor o menor resistencia a la función que está cumpliendo ese tejido. El tejido, por ejemplo, óseo, va a estar constituido por células llamadas osteocitos, y la función que tienen estas células es almacenar iones de calcio. Por lo tanto, van a tener una rigidez determinada y por ello van a estar formando el tejido óseo o los huesos propiamente dicho. Cada uno de estos tejidos tiene una función específica, como les vengo diciendo. Los tejidos musculares, el tejido nervioso, que lo van a ver el año que viene, en segundo año, con la misma comisión. Todo esto lo vamos a encontrar en la página 20 hasta la 28. Muy bien, espero que esto haya sido útil para que podamos comprender y haya una introducción medianamente básica a los conceptos de célula y tejido que necesitamos manejar. Les dejo estas páginas para que ustedes puedan estar leyendo hasta la página 28. Y esto les va a dar a ustedes una claridad y los va a nivelar respecto de estos conceptos. A continuación van a tener en la página del Classroom una actividad que van a desarrollar para que puedan estar leyendo y analizando la tarea que les dejo. Bueno, que tengan muy buena noche y cualquier consulta nos estamos mensajeando a través del chat privado del Classroom, siempre por favor en horarios de clase, y esperen mi respuesta en tanto yo se las pueda estar devolviendo, haciéndole la devolución. Gracias a todos y hasta la próxima.